parece raro operar a alguien sin anestesia y que no sienta dolor, entonces te vas a volver loco cuando conozcas a Pachita. ¿Y si la realidad no fuera lo que crees? ¿Y si alguien pudiera moldearla a su antojo? Pachita era una chamana mexicana capaz de realizar cirugías sin bisturí que murió en 1979. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, fue una mística mexicana famosa por sus cirugías espirituales. Se dice que podía operar con las manos desnudas, extrayendo órganos enfermos y reemplazándolos por nuevos. Jacobo Greenberg, un científico con estudios en neurofisiología, investigó a Pachita y llegó a una conclusión sorprendente. No estaba rompiendo las leyes de la física, estaba manipulando la realidad misma. Según su teoría, existe una red energética que conecta todo en el universo, llamada la latice. Nuestro cerebro no solo percibe la realidad, sino que la construye en tiempo real. Jacobo no aceptaba la visión tradicional de la ciencia que dice que la conciencia es solo una consecuencia del cerebro. En cambio, creía que la conciencia construye la realidad en lugar de simplemente percibirla. Durante años, estudió a curanderos y chamanes en México, incluyendo a Pachita, y observó fenómenos que parecían desafiar la lógica como cirugías espirituales sin anestesia ni instrumentos quirúrgicos, materialización y desmaterialización de órganos, percepción extrasensorial y alteración del tiempo. Estos fenómenos llevaron a Greenberg a desarrollar una de las teorías más revolucionarias sobre la naturaleza de la realidad, la teoría de la latice. Según Greenberg, existe una red energética infinita y fundamental que conecta absolutamente todo en el universo. A esta red la llamó la latice. En la ciencia convencional, se nos dice que la realidad está compuesta por átomos y partículas que forman la materia. Pero según Greenberg, esa materia no existe como tal. Greenberg propuso que lo que llamamos realidad no es más que una construcción mental basada en la información que obtenemos de la latice. Es decir, no vemos el mundo como es, sino como nuestro cerebro lo interpreta. Imagina que estás usando una computadora. Ves imágenes, texto y colores en la pantalla, pero en realidad todo eso es generado por un código invisible de ceros y unos. De la misma forma, la latice es el código invisible del universo, y nuestra mente es la computadora que lo transforma en la realidad que experimentamos. Greenberg comparaba la realidad con un holograma. En un holograma, si cortas un pedazo de la imagen, cada fragmento sigue conteniendo la imagen completa, solo que con menor detalle. Él creía que la latice funciona igual. Cada parte del universo contiene la totalidad del universo, pero dependiendo de nuestra percepción, vemos solo una fracción. Jacobo Greenberg creía que Pachita había aprendido a interactuar directamente con la latice, sin las limitaciones del cerebro humano normal. Si todo en el universo es información dentro de la latice, entonces es posible modificar esa información. Pachita sabía cómo hacerlo. Cuando realizaba sus cirugías espirituales, en realidad no estaba violando las leyes de la física, sino accediendo a la fuente misma de la realidad y reescribiéndola. Es por eso que podía extraer órganos y reemplazarlos por otros sin dejar cicatrices. Estaba modificando la información del cuerpo del paciente directamente en la latice. Si la latice es real, entonces todos podríamos acceder a ella, pero hay algo que nos lo impide. Desde pequeños, nos enseñan que la realidad es sólida, fija y objetiva. Esto nos bloquea y nos impide ver más allá de nuestra interpretación del mundo. Jacobo Greenberg decía que si logramos romper esta barrera mental, podríamos experimentar la realidad de una manera completamente diferente. En sus estudios, Greenberg realizó experimentos con meditadores avanzados y parejas de gemelos. Descubrió que cuando dos personas establecían una fuerte conexión mental, sus cerebros reaccionaban al mismo tiempo, incluso estando en habitaciones separadas. Esto sugería que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es parte de un campo mayor, posiblemente la latice. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Algunos dicen que fue secuestrado por el gobierno por sus descubrimientos. Otros creen que entró en contacto con entidades superiores y trascendió la realidad. Hasta el día de hoy, su caso sigue sin resolverse, pero su teoría sigue viva. Y si tenía razón, entonces la realidad es mucho más flexible y mágica de lo que imaginamos. Si la realidad es una construcción mental,
¿Qué podríamos lograr si aprendiéramos a controlarla? ¿Crees que Pachita realmente tenía acceso a la Latice? ¿O que Jacobo Greenberg descubrió algo que el mundo no estaba listo para conocer? Déjame tu opinión en los comentarios. Pachita decía que su don venía del espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. A través de él, accedía a la Latice y podía modificar la materia con su intención. Jacobo Greenberg creía que lo que limitaba la realidad no era el universo, sino nuestra percepción de él. Según los testimonios de testigos y pacientes, Pachita realizaba sus cirugías de la siguiente manera. Las sesiones de Pachita no se realizaban en hospitales ni clínicas, sino en habitaciones pequeñas llenas de velas, imágenes religiosas y símbolos místicos. Los pacientes llegaban con diferentes problemas de salud como tumores, problemas en órganos vitales, enfermedades consideradas incurables y dolores crónicos. Pachita los recibía y entraba en un trance profundo, permitiendo que Cuauhtémoc tomara control de su cuerpo. En este estado, su voz y comportamiento cambiaban, como si fuera otra persona. «Vamos a trabajar», decía con una voz grave y firme. Sus asistentes y testigos afirmaban que, en ese momento, Pachita dejaba de ser ella misma. Sus ojos se volvían intensos y parecía adquirir un conocimiento quirúrgico que nunca había estudiado formalmente. Aquí es donde ocurre lo increíble. Pachita no usaba bisturís convencionales, sino un cuchillo oxidado y viejo que, de alguna manera, funcionaba como una herramienta quirúrgica sin causar dolor ni infecciones. Primero abría el cuerpo del paciente con el cuchillo, pero no salía sangre, y las personas decían no sentir dolor. Después extraía el órgano enfermo con sus propias manos. Algunos testigos afirmaban ver cómo sostenía órganos palpitantes fuera del cuerpo del paciente. Colocaba un nuevo órgano dentro del paciente. Según Pachita, estos órganos venían de la Latice, la red energética universal que describió Jacobo Greenberg. Cerraba la herida, y en cuestión de segundos, la piel se regeneraba sin dejar cicatriz. Al terminar, el paciente era vendado y se le pedía descansar. En pocos días, reportaban sentirse completamente sanos, sin rastro de haber sido operados. Un testigo cuenta que vio a Pachita operar a un hombre con un tumor en el hígado. Durante la cirugía, extrajo lo que parecía ser un órgano dañado y lo reemplazó con uno nuevo. El paciente se levantó minutos después, caminó y dijo sentirse mejor al instante. Pero aquí surge una pregunta: ¿de dónde sacaba esos órganos? Algunos creen que materializaba órganos desde la Latice o los generaba con su intención. Otros piensan que todo era una ilusión. Pero si era así, ¿cómo explicamos las curaciones? Jacobo Greenberg investigó a Pachita y concluyó que su don no era magia ni un truco, sino la manifestación de una comprensión avanzada de la realidad. Imagina que estás jugando un videojuego y tu personaje tiene una herida. Un programador podría entrar al código del juego y borrar la herida sin necesidad de cirugía real. Pachita, según Greenberg, hacía algo similar. Entraba al código fuente de la realidad y lo modificaba. La historia de Pachita es fascinante porque desafía todo lo que sabemos sobre la medicina y la física. Algunas teorías sugieren que hay varias explicaciones como placebo extremo. Los pacientes creían tanto en ella que su mente activaba mecanismos de autosanación. Habilidad psíquica real. Pachita podía manipular la materia con su mente, algo que la ciencia aún no comprende, o acceso a tecnología desconocida. Algunos creen que los antiguos chamanes poseían un conocimiento avanzado que se ha perdido. Lo que es un hecho es que las personas sanaban, y ni la ciencia ni el escepticismo han podido explicar completamente cómo lo hacía. ¿Era realmente capaz de manipular la realidad? ¿O simplemente una gran sanadora con conocimientos que la ciencia aún no entiende? Si la realidad es una construcción de nuestra mente, ¿qué más podríamos lograr si supiéramos cómo manipularla? El misterio sigue abierto, pero una cosa es segura. Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente en 1994 y hasta hoy nadie sabe qué pasó con él.
Si llegaste hasta el final, comenta, soy amor, para demostrar que formas parte de la población despierta. Si estás comprometido a contribuir en el despertar colectivo, dale un like a este video para que llegue a más gente, y si quieres más videos sobre estos temas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos pronto. Cuídate.